Al igual que las religiones y los sistemas metafísicos, Nietzsche reconoce que el sufrimiento es parte integral de la existencia humana. Las tradiciones religiosas abordan con frecuencia el sufrimiento en términos de redención de pecados o karma, buscando explicar su existencia y ofrecer caminos para trascenderlo o superarlo. Nietzsche, por su parte, acepta que el sufrimiento es inevitable, pero se interesa más en cómo puede ser enfrentado y transformado. Las religiones tradicionales tienden a manejar el sufrimiento de diversas maneras, mediante la promesa de una vida después de la muerte, a través de la redención o mediante prácticas espirituales que buscan mitigar el dolor. Estas ofrecen explicaciones trascendentales y soluciones que a menudo se refieren a una voluntad divina. Este enfoque tiene como objetivo brindar una forma de consuelo frente al sufrimiento inevitable de la vida humana. Nietzsche critica estos enfoques afirmando que se basan en ilusiones o ficciones que desvían al individuo de la realidad de su condición humana. Para él, el sufrimiento no debería ser evitado ni explicado a través de conceptos trascendentales. En su crítica a la religión y la metafísica, Nietzsche se interesa en por qué las personas creen en un mundo oculto detrás del mundo visible que conocemos. Se pregunta por qué la mente humana se siente atraída por la idea de que hay algo más profundo y real que lo que percibimos directamente. En sus notas dejadas tras su muerte, aborda esta cuestión señalando que esta búsqueda de una verdad oculta es a menudo una manera de escapar de la realidad de la vida tal como es. Para él, las personas utilizan estas creencias para darle sentido a su vida y para encontrar consuelo frente a las dificultades que no siempre pueden explicar o aceptar. Escribe que es el sufrimiento lo que inspira estas conclusiones, y esencialmente, estos son deseos de que este otro mundo exista. De la misma manera, imaginar otro mundo más valioso es una expresión de odio hacia un mundo que hace sufrir. En su primer libro, El nacimiento de la tragedia, Nietzsche explora profundamente el problema del sufrimiento humano y la manera en que los griegos lo afrontaban. En él sostiene que los griegos eran plenamente conscientes de los terrores y horrores inherentes a la existencia humana. Nietzsche hace referencia al mito donde el rey Midas persigue al sabio Sileno para preguntarle qué es lo más deseable en la vida. Sileno responde que lo mejor es evitar completamente la existencia, no nacer en absoluto, en conclusión, no ser nada. Pero la segunda mejor opción, según él, es morir pronto. Para soportar estos aspectos inquietantes de la vida, los griegos recurrían a una forma de consuelo. Se evadían en la fantasía brillante de los olímpicos, es decir, en los mitos y dioses de su panteón. Nietzsche, en su obra El nacimiento de la tragedia, sostiene que la tragedia griega, en particular la de Sófocles y Eurípides, es una respuesta poderosa al sufrimiento humano. Para él, la tragedia no es solo un género dramático, sino una expresión artística que enfrenta y trasciende el sufrimiento, permitiendo a los individuos experimentarlo de manera estética y catártica. La tragedia griega, con su combinación de la fuerza apolínea y el elemento dionisíaco, ilustra cómo el arte puede transformar el sufrimiento en una experiencia elevada y significativa. En la época en que redactó este primer libro, Nietzsche fue influenciado por el filósofo Schopenhauer, cuyo pensamiento está marcado por una visión pesimista de la vida. Schopenhauer veía el sufrimiento y el mal como elementos inevitables de la condición humana. Según él, el mundo que conocemos es el producto de una fuerza vital creativa que él llamaba la voluntad. Esta voluntad se manifiesta en individuos que existen un tiempo, pero que inevitablemente terminan por morir. Schopenhauer llamó a este proceso el principio de individuación. Consideraba que el sufrimiento es parte integral de este ciclo de la vida, ya que los individuos están constantemente en lucha contra su propia finitud y su mortalidad. La voluntad cósmica que describe Schopenhauer es una fuerza fundamental y ciega que anima todo el universo. Esta voluntad no tiene un propósito preciso ni un diseño consciente, se manifiesta simplemente en el deseo incesante de perpetuarse y multiplicarse a través de los seres individuales. Cada individuo, como manifestación de esta voluntad, también está impulsado por una necesidad profunda de durar y asegurarse una supervivencia. Sin embargo, dado que cada ser es una expresión de esta voluntad, todos están atrapados en una lucha constante por existir y perpetuarse. Esta dinámica crea un conflicto inevitable entre los individuos. Cada uno busca satisfacer sus propias necesidades y deseos, lo que los pone en competencia con otros que persiguen objetivos similares. Por tanto, el mundo de la existencia individual se convierte en un campo de batalla donde los conflictos y el sufrimiento son inevitables. Esta lucha perpetua por la supervivencia y la satisfacción de deseos personales es la fuente de muchos males y sufrimientos en la vida humana.
Esta perspectiva está bien resumida por Ernest Becker, quien escribe: la creación es una pesadilla espectacular que se desarrolla en un planeta que ha sido impregnado durante cientos de millones de años por la sangre de todas estas criaturas. Becker afirma que la lucha por la supervivencia y la perpetuación del yo, a menudo se lleva a cabo a expensas de otros, creando un ciclo de sufrimiento y conflicto que se remonta a los mismos orígenes de la vida. Incluso en culturas donde el conflicto no es sistemático, con valores sociales que fomentan la armonía, los individuos siguen enfrentándose a realidades fundamentales. El hecho de que cada persona es finita, es decir, limitada por su propia mortalidad, sigue siendo una constante. Cada individuo, independientemente de su cultura o contexto, se enfrenta implacablemente a la realidad de su propia muerte. Esta confrontación con la mortalidad plantea un problema existencial mayor y nos hace profundizar en la siguiente pregunta: ¿cómo se puede enfrentar el final inevitable de la existencia, mientras se está atrapado en el deseo de vivir y perpetuarse? El yo, o el ego, con sus ambiciones, deseos y necesidades, está en perpetuo conflicto con esta realidad inevitable. Nietzsche exploró en profundidad cómo las culturas intentan hacer frente al terror inherente a la vida, creando ilusiones que ocultan la dura y a veces abrumadora realidad de la existencia. Él pensaba que para escapar de este terror, una cultura podría construir sistemas de creencias que embellecen o enmascaran las verdades difíciles de la vida. Nietzsche utilizaba el término «los hacedores de velos» de manera crítica, para designar a aquellos que, como los teólogos y metafísicos, han elaborado estas ilusiones. Según Nietzsche, los teólogos y metafísicos han fusionado el idealismo de Platón con los ideales morales judeocristianos para crear una religión que ha perpetuado e integrado las formas platónicas, sus abstracciones ideales e inmutables, en un marco moral providencial. A menudo describía el cristianismo como un platonismo para el pueblo. Esta frase significa que el cristianismo tomó los ideales abstractos y filosóficos de Platón y los hizo accesibles al gran público bajo una forma religiosa. Este sistema moral se convirtió, según él, en el conjunto más extravagante de variaciones sobre el tema de la ética jamás producido. Él veía el cristianismo como una religión que, al concentrarse exclusivamente en los valores morales, expresaba una forma de odio hacia la existencia tal como es, negando la sensualidad y la belleza del mundo material. Para Nietzsche, la religión representaba una expresión perniciosa de la voluntad de destrucción, disimulada bajo la máscara de los valores morales y la promesa de otra vida. Nietzsche puso de manifiesto una crisis profunda a la que la cultura occidental se enfrentaba en su época. Según él, la crisis deriva del hecho de que el velo de ilusión que el cristianismo había arrojado sobre la realidad fue desgarrado, y eso más allá de toda reparación. En otras palabras, el mundo moderno había abandonado gradualmente la creencia en el Dios poderoso y providencial de la Biblia, lo que anteriormente había servido para ocultar la dureza y la indiferencia fundamental del universo. El famoso eslogan de Nietzsche, «Dios ha muerto», no debe ser entendido en sentido literal, sino como una declaración sobre el declive de las creencias religiosas tradicionales en el mundo moderno. Usaba la expresión «vacío de su sangre bajo nuestros cuchillos» para ilustrar la manera en que las creencias religiosas tradicionales habían sido atacadas y debilitadas, hasta el punto de no poder proporcionar más sentido ni consuelo. El resultado fue una mayor toma de conciencia de que el universo es fundamentalmente indiferente al bienestar de los individuos y que las personas mueren y luchan únicamente para permitir que surja más vida. Esta confrontación con el carácter a menudo brutal de la vida humana conducía a un sentimiento de nihilismo. El nihilismo, según Nietzsche, es el reconocimiento de que la vida no tiene un sentido o propósito intrínseco, y que los valores y creencias tradicionales que anteriormente guiaban a la humanidad ya no son válidos. Este nihilismo engendra una crisis existencial donde los individuos se encuentran desprovistos de referencias, confrontados con la vacuidad y la aparente futilidad de sus aspiraciones y objetivos. Sin embargo, el verdadero desafío para Nietzsche era encontrar una manera de superar este nihilismo. No se contentaba con diagnosticar el problema, sino que buscaba una respuesta a la siguiente pregunta fundamental: ¿cómo afirmar y valorar la vida frente al sufrimiento y la falta de sentido? Nietzsche sugería que en lugar de perderse en ilusiones sobre la posibilidad de conocer una verdad última o un mundo real perfecto, deberíamos aceptar que nuestra comprensión del mundo está siempre limitada por nuestra propia perspectiva. En otras palabras, había que abrazar la vida con todas sus contradicciones y sufrimientos. Nietzsche animaba a los individuos a convertirse en afirmadores de la vida, a encontrar valor y sentido en la existencia sin esconderse detrás de creencias o doctrinas que intentan huir de la realidad.
El día de Año Nuevo, después de haber superado una de las crisis de salud particularmente graves de las que sufría con frecuencia, escribió: "Sigo vivo, sigo pensando, ¿y cuál fue el primer pensamiento que atravesó mi corazón este año? ¿Cuál pensamiento será para mí la razón, la garantía y la dulzura de mi vida? A partir de ahora, quiero aprender cada vez más a ver como bello lo que es necesario en las cosas. Entonces seré de los que hacen bellas las cosas". Nietzsche podría ser considerado un pensador religioso en lugar de simplemente secular, debido a la manera en que aborda el sufrimiento y la búsqueda de sentido. Él desarrolla una visión que puede ser vista como una forma de religión personal, donde la transformación del sufrimiento y la creación de nuevos valores son centrales. De hecho, su obra Así habló Zaratustra puede ser vista como una obra profundamente comprometida en una búsqueda espiritual, que tiene como objetivo reinventar el sentido de la existencia frente al sufrimiento, lo que le da una dimensión casi religiosa. En el prólogo de Así habló Zaratustra, Nietzsche nos presenta a Zaratustra, un profeta de 30 años que desciende de la montaña para compartir sus ideas con el pueblo en la plaza del mercado. Zaratustra predica que el hombre es una apertura, lo que significa que los seres humanos tienen el deber de volverse más grandes y trascender su estado actual. Anima a la gente a aspirar a otra orilla y a transformarse en el superhombre, una figura ideal que supera los límites humanos convencionales, afirmando que para dar nacimiento a una estrella danzante, es necesario tener caos en uno mismo. En otras palabras, la creatividad y la capacidad de crear algo grandioso requieren pasar por el sufrimiento y la angustia. Para Zaratustra, estos elementos de caos interior son esenciales para producir algo verdaderamente significativo y bello. Zaratustra teme que el día del último hombre esté cerca, y es que este último hombre representa una visión pesimista de la humanidad. Los hombres no querrán dar nacimiento a una estrella danzante, sino que preferirán contentarse con la existencia más ordinaria. Estos últimos hombres no se plantearán grandes preguntas sobre la vida, preferirán fundirse en el rebaño, buscando solo pequeños placeres cotidianos y afirmando que han inventado la felicidad. Cuando Zaratustra termina su primer sermón, la multitud, que no comprende la profundidad de su mensaje, lo interrumpe con gritos, diciendo: "Zaratustra, haz de nosotros esos últimos hombres, y nosotros te ofreceremos el don del superhombre". Zaratustra, frente a esta incomprensión, se siente triste y observa: "No me comprenden, no soy la boca para sus mentes". Se da cuenta de que la gente no está lista para recibir o comprender sus ideas profundas y radicales sobre la afirmación de la vida y la trascendencia personal. Décadas después de su primera enseñanza, Zaratustra desciende nuevamente de la montaña, preocupado por la perdurabilidad de su mensaje. Esta vez, predica la idea de que creer en un mundo detrás del mundo, o en un Dios, es un error. Según él, toda vida es un flujo y un devenir, lo que significa que la realidad está en constante cambio y transformación. Insiste en que para alcanzar una forma de redención, es necesario abrazar la creatividad, que está intrínsecamente ligada al sufrimiento. Para Zaratustra, aceptar la impermanencia es crucial, y es que rechaza la idea de una justicia universal o de un derecho igual a la felicidad, destacando que esta visión moral de la vida solo alimenta el espíritu de venganza. La vida es intrínsecamente injusta, y es esencial aprender a amarla de la forma en que existe, con todas sus injusticias e imperfecciones. Zaratustra sostiene que la vida está animada por la voluntad de poder, una fuerza dinámica que busca siempre superarse. La verdadera creatividad nace de esta capacidad para deshacer los antiguos sistemas y abrazar el cambio radical. Un día, una profunda tristeza invade a Zaratustra, acompañada de una visión perturbadora que lo deja desconcertado y horrorizado. Mientras camina, descubre a un enano sentado sobre sus hombros, un ser al que percibe como su enemigo jurado y discute con él, pero luego Zaratustra le dice al enano que acaba de tener el pensamiento más abominable, el mismo pensamiento que Nietzsche había expresado primero en la Gaia Ciencia. Este pensamiento es el del eterno retorno, según cual todo lo que podría suceder ya ha sucedido y volverá a suceder una y otra vez, cada momento dado regresará eternamente. Esta idea es particularmente horrible para Zaratustra, ya que implica que no solo los momentos felices se repetirán sin fin, sino también los aspectos más despreciables de la vida. Sin embargo, Zaratustra comienza a percibir que es al aceptar plenamente esta idea que podría verdaderamente abrazar la vida misma. En el libro 2, Zaratustra había explicado la noción de que el querer o la voluntad es lo que libera a la persona, pero también había reconocido que existe una cadena sobre la voluntad que impide esta liberación completa. La voluntad no puede querer hacia atrás, en otras palabras,
solo puede querer el futuro y no puede cambiar el pasado. Esta incapacidad para modificar el pasado es la fuente fundamental de los sentimientos de injusticia y venganza. Zaratustra predica que la venganza es en realidad la mala voluntad de la voluntad, debido al resentimiento hacia el pasado que no se puede cambiar. Sugiere que la verdadera redención reside en la capacidad de redimir lo que se vive en el pasado y recrear el presente tal como se ha querido. En otras palabras, la redención, según Zaratustra, implica aceptar el pasado en su totalidad, incluyendo sus aspectos dolorosos y lamentables, como si fueran exactamente lo que uno hubiera deseado. Se trata de una afirmación radical de la vida que va más allá de la simple reconciliación con los eventos pasados y los transforma en algo que se acepta y valora plenamente. Al final del libro 3, Zaratustra alcanza un giro crucial. Tras haber atravesado numerosas etapas de desesperación, ahora se enfrenta a una cuestión fundamental, y cito: ¿acaso puedo realmente amar la vida y aceptar la idea del eterno retorno? Esta pregunta lo obliga a confrontar una realidad compleja, y es que la vida está hecha no solo de momentos de grandeza, sino también de mediocridad. Debe decidir si puede abrazar todo lo que constituye la existencia, incluidos los aspectos más negativos. Esto significa aceptar no solo los momentos de belleza y éxito, sino también los elementos que encuentra repugnantes, así como aspectos que anteriormente había rechazado, como lo religioso, lo moral e incluso el último hombre. Zaratustra, por lo tanto, se enfrenta a la necesidad de reconciliar su visión de la grandeza con la inevitable realidad de la mediocridad. Esta aceptación total es esencial para él, considerando que el eterno retorno exige acoger todo lo que ha sido, todo lo que es, y todo lo que será sin excepción. En el poema, esta decisión se presenta en forma de la pregunta sobre si se casará con la figura femenina de la vida. Zaratustra siente una profunda ambivalencia hacia esta figura, y es que por un lado, se siente atraído por ella y la ama, y por otro, le teme. Esta tensión entre el amor y el miedo se exacerba cuando ella le revela que tendrá que dejarla a medianoche, lo que simboliza su propia mortalidad. Solo cuando logra aceptar y afirmar la muerte, Zaratustra puede verdaderamente abrazar la vida en toda su complejidad. La doctrina del eterno retorno de Nietzsche es una idea filosófica compleja que merece una exploración profunda, especialmente cuando se intenta comprender lo que significa hoy en día. La pregunta central que deberíamos hacernos es: ¿qué significa realmente afirmar que cada evento se reproducirá, una y otra vez? Para entender el alcance del eterno retorno, es crucial captar los diferentes niveles de interpretación que esta doctrina puede tener. Algunas interpretaciones sostienen que Nietzsche tomaba esta doctrina de manera literal, y es que sus cuadernos revelan que experimentó esta idea, buscando probarla lógicamente. Según esta interpretación, la idea del eterno retorno se basa en una visión del mundo donde hay un número finito de fuerzas y una cantidad infinita de tiempo. Todas las transformaciones posibles deben necesariamente reproducirse. En otras palabras, si el tiempo es infinito y las fuerzas son limitadas, entonces cada evento debe repetirse de manera indefinida. Sin embargo, también es esencial considerar que Nietzsche podría utilizar el eterno retorno como una herramienta filosófica, en lugar de una afirmación literal sobre la naturaleza del universo. Para él, este eterno retorno no es simplemente una idea cósmica, sino una prueba de nuestra afirmación de la vida. El verdadero desafío de esta doctrina es cuestionarnos sobre nuestra capacidad para afirmar la vida en toda su plenitud, incluidos los aspectos más dolorosos e injustos. En otras palabras, la doctrina del eterno retorno significa que debemos vivir cada instante como si deseáramos que se repitiera eternamente. También hay un pasaje que se encuentra en la última línea del capítulo, ¿por qué soy tan astuto? Y cito: mi fórmula para la grandeza en los hombres es amor fati, que no se desee nada diferente, ni hacia adelante ni hacia atrás, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo que es necesario, aún menos ocultarlo, sino amarlo. Nietzsche, con su filosofía de afirmación de la vida, aboga por una aceptación total del destino, incluso en sus aspectos más dolorosos. Propone una actitud donde se debe decir sí a todo lo que se presenta, incluso a los eventos más terribles. Sin embargo, esta idea, aunque inspiradora para algunos, lleva consigo una dimensión elitista que no puede ser ignorada. Es fácil adoptar esta perspectiva cuando se vive en el confort de una sociedad pacífica, protegida de las realidades más brutales de la existencia. Para estas personas, la afirmación de momentos de alegría, incluso mezclados con sufrimiento, puede parecer un enfoque noble y valiente.
Sin embargo, y concluyendo, debemos entender que este enfoque se vuelve problemático cuando se aplica de manera universal sin tener en cuenta las profundas desigualdades que existen en las experiencias humanas. La afirmación incondicional de la vida, si bien poderosa en su mensaje, requiere una sensibilidad que permita comprender las diferentes realidades, aceptando que no todos pueden abrazar el destino con el mismo grado de aceptación o resiliencia. Es precisamente en este punto donde cobra toda su magia la comprensión de la idea del eterno retorno, por la que tanto luchó nuestro filósofo alemán. Sin más, y para terminar, cito a Nietzsche: nunca olvides que vivir es sufrir, pero sobrevivir es encontrarle sentido al sufrimiento.